Sí, ya, voy a empezar. Buenas tardes, vamos a ir empezando. Ya, igual que la anterior clase, el Inge me dijo hace unas horas nomás el tema de que pase su clase, así que igual no estoy ahorita con tableta gráfica y lo vamos a ir haciendo. Igual ya tengo 4 ejercicios resueltos y los vamos a ir explicando, ¿ya? Lo vamos a ir explicando. De hecho, vamos a empezar donde nos quedamos en la anterior clase. Lo mismo. Dice, un electrón de carga menos C, que sabemos que menos E es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? No nos olvidemos eso. De masa, 9,1 por 10 a la, a la menos 31 kilogramos, se dispara con una rapidez de 5 por 10 a la 6 metros por segundo, paralelo a un campo eléctrico uniforme de 3 kilovatios metro de intensidad. ¿Cuán lejos llegará el electrón antes de detenerse? Bien, los datos, ¿no? Lo primero que hacemos es los datos. A ver, se está compartiendo ya. Los datos, ¿qué datos tenemos? La carga del electrón. Como es electrón, es negativo. 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Luego tenemos su masa. Estas son constantes, ¿no? 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad inicial con la que parte, con la que se dispara, de 5 por 10 a la 6 metros por segundo. Y el campo eléctrico, que es 3 kilovatios metro, que es lo mismo como kilo, es por 10 a la 3. Entonces 3 por 10 a la 3 metro o Newton Coulomb, que es lo mismo, ¿no? Newton Coulomb es lo mismo que volts metro. Esto es lo mismo, ya por si acaso. Entonces, el- y la velocidad final cuando se detiene es cero, ¿no? Cuando se detiene es cero. Entonces, queremos encontrar la distancia que recorre. Para calcular esto, nosotros ya nos damos cuenta que esto es cinemática, ya que tenemos velocidad inicial, velocidad final, y el objetivo, ya que tenemos masa también, el objetivo sería encontrar la aceleración, ¿no? Si nos damos cuenta que encontrar la aceleración, vamos a tener que ocupar la segunda ley de Newton, ya que tenemos masa. Una vez que tengamos la aceleración, utilizamos las ecuaciones de mRv para calcular la distancia. Nada más. Bien, vamos a ver. Entonces tenemos que primero hallar la fuerza eléctrica, ¿no? Para poder aplicar la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton nos dice la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien, la fuerza eléctrica va a ser fuerza igual a carga por campo. Esta es una fórmula que ya hemos deducido, ¿no? Anteriormente. Fuerza igual carga por campo, que si no, no nos olvidemos, ¿no? Que la fuerza eléctrica es igual, obviamente, a la constante de Coulomb por el producto de dos cargas, ¿no? Entre una distancia al cuadrado, ¿no? Esto era la fuerza eléctrica. Y el campo era igual a la constante de Coulomb por una carga por la distancia al cuadrado, ¿no? Y si nos damos cuenta, esto es esto. Entonces esto es campo. Por lo tanto, la fuerza eléctrica es igual al campo por la carga, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? De ahí sale, por si acaso, esa fórmula. ¿Ya? De ahí sale. Bien, entonces la fuerza eléctrica es carga por campo. Sustituimos valores, carga del electrón, campo eléctrico, y ya tenemos la fuerza eléctrica, ¿no? Acá nos dice el signo negativo indica que la fuerza va en sentido opuesto al movimiento. Por eso el electrón se desacelera. ¿Ya? Va contrario al movimiento, por eso el electrón tiene sentido porque el electrón es negativo y se dispara, ¿no? Se dispara con una cierta velocidad. Y la fuerza eléctrica que tiene que sentir, obviamente va a tener que ser una fuerza contraria a su movimiento, ¿no? Hacia este lado va a ser la fuerza y hacia este lado va a ser su velocidad, digamos, ¿no? Si se está moviendo hacia la derecha, la fuerza tiene que ir contraria a su movimiento. Es como una fuerza de fricción. Siempre va a ir contraria a su movimiento y va a hacer que se detenga, ¿no? Obviamente, si la fuerza fuera hacia acá, el electrón más bien se aceleraría.
¿no? Y nunca se detendría. Entonces, por eso. Por eso la fuerza es negativa. Tenemos el valor absoluto para calcular la aceleración. Bueno, el valor absoluto de la fuerza simplemente es positivo, es su magnitud, el tamaño del vector, y ya tendríamos la magnitud de la fuerza eléctrica. Siguiente paso, calcular la aceleración. Ocupamos la segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración. Despejamos aceleración, fuerza entre masa, reemplazamos la la masa del electrón y nos da esto. Como está desacelerando, la aceleración sería negativa. Si nosotros hubiéramos puesto la fuerza como negativa, ¿no? Porque es una fuerza contraria al movimiento, la aceleración igual nos hubiera salido negativa. Así que no hay problema por eso. Ya, la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque está desacelerando, ¿no? El electrón pasa de una cierta velocidad a cero, ¿no? Está frenando el electrón. Bien. Entonces, paso 3, ecuación de cinemática. Velocidad final igual velocidad inicial al cuadrado, perdón, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Esto es de física 1. La velocidad final es cero, la velocidad inicial es dato, la aceleración ya la hemos calculado y la distancia es lo que tenemos que encontrar. Solamente despejamos distancia, ¿no? Aquí está, reemplazamos datos y nos sale que la distancia que va a recorrer es 0,0237 metros, o lo mismo que 2,37 centímetros. Lo mismo. Veamos la respuesta. Bueno, 2,4 redondeado, ¿no? A dos decimales. Sería esto 2,4. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bien, continuamos. Siguiente ejercicio dice, una diferencia de potencial de 24 kilovoltios mantiene dirigido hacia abajo un campo eléctrico entre dos placas paralelas horizontales separadas 1,8 centímetros en el vacío. Calcule la carga sobre una gota de aceite de 2,2 por 10 a la menos 13 kilogramos de masa que permanece estacionaria en el campo entre las placas. Ya, entonces nos está pidiendo calcular la carga sobre una gota de aceite, ¿no? De esta masa. Bien, los datos que tenemos. La diferencia de potencial, que es 24 kilovolts, que esto es lo mismo que 24 por 10 a la 3 volts, que esto es lo mismo que 2,4 por 10 a la 4 volts, ¿no? Solo recorre la coma y acá aumenta más 1. Está bien igual. Está bien, es 2,4 por 10 a la 4 volts. Bien. eh, Separación, bueno, la distancia entre las placas nos la da 1,8 centímetros o 0,018 metros. La masa de la gota, ¿no? La gota permanece estacionaria, quiere decir que está estática, por la que la fuerza eléctrica y el peso deben equilibrarse. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el problema, que permanece estática la gota, entonces las fuerzas eléctricas y el peso se equilibran. Acá va a estar la gota, aquí va a estar el peso y acá va a estar la fuerza eléctrica. Como va a permanecer estática la gota, ambas tienen que igualarse. Fuerza eléctrica igual a peso. Fuerza eléctrica igual a peso. Bien. No, nos dice que este, entre las dos placas horizontales separadas, calcule la carga sobre la gota del aceite. Ah, ya. Bueno, un campo eléctrico entre dos placas. Ya. Entonces acá va a haber, pues, va a haber carga, ¿no? Va a haber carga, cierta cantidad de carga que va a producir esta fuerza eléctrica. Bien, bien. Entonces hay que igualar. Calcular el campo eléctrico entre las placas. Campo eléctrico es igual al voltaje sobre distancia, que esto igual sale de la fórmula campo eléctrico igual constante de Coulomb, carga, distancia al cuadrado
y potencial eléctrico era constante de Coulomb, carga, distancia, ¿no? Entonces, esta distancia es como que nosotros digamos distancia por distancia. Esta distancia al cuadrado es como distancia por distancia. Y esto de acá es lo mismo que esto de acá. Esto es volts. Entonces queda volts y en el denominador distancia. Y es lo que tenemos acá. De ahí sale la fórmula. De ahí sale la fórmula. Ya, bien. Calculamos el campo eléctrico. La distancia la tenemos, el potencial también. Reemplazamos y nos sale que el campo eléctrico es 1,33 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Luego calculamos el peso de la gota. El peso es masa-gravedad. Esto es peso. La masa es dato y la gravedad también. Y ya tenemos el peso. Igualamos la fuerza. Fuerza eléctrica igual al peso. La fuerza eléctrica es carga por campo, ¿no? Esto ya lo explicamos más arriba, ¿no? De dónde salía esta fórmula de carga por campo. Entonces, fuerza eléctrica igual a peso. La fuerza eléctrica es carga, campo eléctrico y el peso es masa por gravedad. Ahí está. Despejamos la carga, masa, gravedad entre campo y aquí obtendríamos la carga eléctrica. Bueno, expresamos en múltiplos de la carga elemental. La carga elemental es E, ¿no? Esta es una constante. Es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Este es el valor de E. Entonces nosotros lo vamos a expresar en E. O sea, este valor, ¿qué valor, cuántas E son, digamos, ¿no? En función de E. Entonces simplemente hacemos una regla de 3 simple, ¿no? Una regla de 3 simple. Sería carga entre campo. Carga entre campo. Es así, ¿no? La regla de 3 simple es un E vale 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Cuántas E va a valer? 1,62 por 10 a la menos 18 Coulomb, ¿no? Regla de 3 simple. Multiplicamos, dividimos, ¿no? Multiplicamos 1,62 para calcular el número de E's. Sería 1,62, ¿no? 1,62 por 10 a la menos 18 por 1E, esto es Coulomb, entre 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y se van los Coulomb y nos queda E, ¿no? Y esto es lo que queda, que es 1,62 por 10 a la menos 18 entre 1,6 por 10 a la menos 19. De ahí sale esto, ¿no? De la regla de 3 simple. Bien. Y ahí nos va a decir en función de E. Entonces va a ser, la carga va a ser 10 veces, aproximadamente 10 veces E. Ya 10 veces E. Entonces este sería el valor de la carga. Y en función de E sería 10 por E. O sea, 10 veces E. Y este sería el resultado. Vamos a ver el resultado. 1,6 por E a la menos 18 Coulomb o 10 veces E. Lo mismo. Nada más. ¿Alguna duda con esto? Ya, continuamos. Dice, calcule la magnitud del campo eléctrico y el potencial absoluto a una distancia de un nanómetro desde el núcleo de helio de carga 2e. ¿Cuál es la energía potencial relativa al infinito de un protón que se encuentra en esta posición? Ya, los datos que tenemos es la carga del núcleo de helio, que es 2e, que es 2 por 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? Este es el valor de E. Y aquí tendríamos el valor de la carga del helio. Ya tendríamos el valor de la carga del helio. Después, nos piden calcular el campo eléctrico y potencial, ¿no? El potencial. Nos dan una distancia, ¿no? Una distancia desde el núcleo de helio
¿Cuál es la energía potencial relativa al infinito de un protón que se encuentra en esta posición? Ya. La distancia, esta es la distancia o el radio, porque estamos trabajando con el núcleo. Este es el helio. Esta es la partícula de helio y este sería R. La distancia a la superficie, ¿no? La constante de Coulomb. Tenemos que encontrar la magnitud del campo eléctrico en esa posición, el potencial eléctrico en esa posición y la energía potencial de un protón, ¿no? De un protón. Bien, vamos a ver. Primero, calcular el campo eléctrico. La fórmula del campo constante por la carga entre la distancia al cuadrado. Reemplazamos nomás. La constante 9 por 10 a la 9, la carga 3,2 por 10 a la menos 19 y la distancia 1 por 10 a la menos 9, que es un nanómetro. Un nanómetro. Todo esto es dato, es solo reemplazar. Todo esto era dato, nos lo dieron de dato. Reemplazamos y acá sale, ¿no? Acá está el campo eléctrico. Reemplazamos y listo. Ese sería el campo eléctrico. Después, lo mismo con el potencial. El potencial producido por esta es la fórmula de potencial, la constante por la carga entre la distancia, ¿no? Pero ya no está elevada al cuadrado. Sustituimos, reemplazamos los datos y nos va a dar esto, 2,88, redondeado a un decimal, 2,9 volts. Y luego calcular la energía potencial del protón. La energía potencial dijimos que era carga por potencial eléctrico. La carga de un protón, 1,6, esto siempre es dato, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Reemplazamos, ¿no? El potencial ya lo tenemos acá. Y la carga del protón es dato. Siempre es dato, es una constante. Reemplazamos y el resultado sería 4,61 por 10 a la menos 19 joules. O 4,6 por 10 a la menos 19 joules, ¿no? Bueno, aquí estarían los resultados finales, el campo eléctrico, el potencial y la energía potencial del protón. Y vamos a ver los resultados. Aquí está, ¿no? Está bien. Nada más. ¿Alguna duda con esto? Bien. Ya, ya vamos a hacer este último. Dice una carga de 0,2 microcoulomb está a 30 centímetros de una carga puntual de 3 microcoulomb en el vacío. ¿Qué trabajo se requiere para llevar la carga 18 centímetros más cerca de la carga de 30 microcoulomb? Ya. Tenemos una carga de 0,2 microcoulomb que está a 30 centímetros de otra carga de 3 microcoulomb en el vacío. Todo esto en el vacío. ¿Qué trabajo se requiere para llevar esta carga 18 centímetros más cerca de la carga de 3? Entonces son dos cargas, ambas positivas por lo que veo. Y hay que llevarla a esta 18 centímetros más cerca. Nada más. ¿Y cuál es el trabajo necesario? Obviamente, como son cargas iguales, se van a querer repeler. Por lo tanto, nosotros vamos a aplicar un trabajo, ¿no? Vamos a aplicar nosotros el trabajo para que se acerquen. Bueno, la distancia entre ellas es de 30, ¿no? Es de 30. Listo. Es- em, Tenemos el valor de las cargas y nos piden el trabajo. Bueno, primero las ponemos ambas cargas en notación científica y en sistema internacional en el valor de Coulomb, 0,2 microcoulomb, es 0,2 por 10 a la menos 6 Coulomb, acomodamos 2 por 10 a la menos 7 Coulomb. Lo mismo con la segunda carga, 3 microcoulomb son 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Lo mismo con la distancia, 30 centímetros, 0,3 metros. Dice que la carga se mueve 18 centímetros más cerca. Entonces la distancia, la distancia sería la distancia final 30 menos 18, 12 centímetros o 0,12 metros. A ver. Ah, ya, acá está mal, el gráfico está mal. Se dice que se mueve
18 centímetros más cerca a la carga. O sea, aquí es esto. Esta carga se la mueve acá. 18 centímetros más cerca, pero esa no es la distancia que recorre. La distancia que recorre sería 12. ¿Ya? Aquí pasa a estar la carga, ¿no? Entonces, la distancia que recorre esta carga es de 12 centímetros. Ya, no es de 18, sino que pasa a estar 18 centímetros más cerca de la otra carga. ¿Ya? Entonces, la distancia que recorre es 12 centímetros. Ya, 0,12 metros. Bueno, y la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Queremos hallar el trabajo, ¿no? Cuando una carga se mueve lentamente, el trabajo extremo requerido es igual al cambio de la energía potencial. Tendríamos esto, trabajo igual a cambio de la energía potencial. La energía potencial entre dos cargas, tenemos este valor. Podríamos calcularlo con esto, que esto es potencial final menos potencial inicial. Que no nos olvidemos que el potencial es igual a la constante por la carga entre la distancia. Esta es la fórmula potencial. Aquí está como U, pero es lo mismo esta vez. Y lo único que hacen acá es factorizar, porque acá va a ser constante, carga, distancia final, menos constante, carga, la carga es la misma, distancia inicial. Y lo único que hacen acá es factorizar carga, constante y carga, ¿no? Constante y carga, bueno, de la carga 1 y de la carga 2. Ahí está, de las dos cargas. Entonces, factorizan eso, la carga 1, carga 2, y nos queda así. En vez de D, R. Calcular el producto de las dos cargas. Ahí calculan, multiplican el valor de las dos cargas. Bueno, lo multiplica acá, lo hace por paso. Multiplica con la constante y le sale esto. Y bueno, aquí calcula el trabajo. Directamente reemplaza aquí esto, aquí, multiplicado la diferencia de 1 sobre la distancia final menos 1 sobre la distancia inicial, que al parecer sale 5. Bueno, lo podemos comprobar. 1 sobre la distancia final menos la distancia inicial. La distancia final es 0,12 y la distancia inicial es 0,3. Acá serían 0,12 menos 0,3. Bueno, 1 entre 0,3. Listo. Esto vamos a ver cuánto sale. Está bien, sale 5. Ya, bueno, y de ahí este 5 es el que lo reemplaza directamente acá. Ahí. Y ahí está el trabajo. Y con eso se calcula el trabajo que se va a ocupar, ¿no? El trabajo que se ocupa. Nada más. ¿Alguna duda con esto? Bien. Entonces le voy a pasar esto, le voy a pasar el documento y la grabación.